días, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Génesis una vez más y damos lectura en el capítulo 2, los versículos 4 hasta el 9, el versículo 15 hasta el 18 y el versículo 21 hasta el 25. Génesis, el capítulo 2, y usted tiene en las pantallas, si no tiene una Biblia, le recomendamos que compre una o le regalamos una. Y que si no tiene, ahí tiene en la pantalla los versículos. Lea así la palabra de Dios. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Quizás pienso yo, mi tío no estaba mal o tan mal. Allá en mi país, donde yo vivía muchos años atrás, hablando del 1950 y el principio del 1960, había máquinas de coser que tenían como un pedal. Usted le daba al pedal y daba la vuelta y la gente no le metían ahí la corte y costura, decía. Y las máquinas de estas de coser tenían el título que me acuerdo ahí en una parte gris, un metal que tenía mi mamá, decía Singer. Son las máquinas Singer, decíamos nosotros, máquinas coser Singer. Mi tío era mecánico, arreglador de esas máquinas. Él nunca fue a la escuela, aunque leía mucho, y él entonces era un experto en arreglar las máquinas. Y un día yo le pregunté, porque él estaba arreglando la máquina de mi mamá, y él me dice: pues a mí me llaman de casas una vez al año para darle una limpieza, o si se rompe en lugares donde hay corte y costura, como factorías así, y yo las arreglo. Y yo le dije: pero tío, si tú no sabes de esto. Y él me dijo: esta es la manera que yo arreglo. Yo desbarato la máquina, lo voy poniendo pieza por pieza,
y observo, ya él tiene una idea de cómo es, porque lo ha hecho unas cuantas veces, pero él quita las ruedas y las pone entonces como en gasolina y las limpia con una brochita ahí como de lavar los dientes. Él entonces limpiaba los dientes de una brocha, él entonces limpiaba y las ponía de vuelta. Y cuando él observaba que algo estaba quebrado, dañado, fuera de lugar o gastado, pues entonces él pedía por la parte y le arreglaba a la gente perfectamente, que la gente creían que él era un ingeniero. El tío mío. En cierta manera, cuando usted se meta en líos en su vida y usted y yo no sabemos cómo arreglar la vida, sería bueno si nosotros fuéramos y armáramos de vuelta otra vez los componentes que van en una vida. Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 12 son los libros del principio. Es como Dios hizo la máquina Singer de tu corazón, de tu matrimonio, de tu moralidad, de tu trabajo, de tus emociones. Dios hizo su vida. Y Dios entonces, si usted quisiera, aunque no sabe, digamos, usted no es pastor, no es abogado, usted no tiene algo en finanzas, pero nosotros a través de la palabra podemos desbaratar y armar de nuevo cuando las cosas no andan bien. Nosotros hemos estado mirando en estos domingos, en los primeros capítulos del libro de Génesis, que vivimos en tiempos difíciles donde nuestra sociedad se está desarmando. Y tanto así que ya ni vemos los problemas porque estamos acostumbrados a coser con la máquina Singer de esa manera. Y la Biblia me enseña a mí que la vida de nosotros, como está hoy, es un reflejo del desarrollo o de la descomposición de Génesis, el capítulo 1 a Génesis, el capítulo 3. Que todo en nuestra vida, mire su matrimonio, como vamos a mirar, su trabajo, todo en la vida está puesto aquí en su lugar. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes 4 ruedas, para decirlo así, 4 pedazos de nuestra vida que tienen que estar moviéndose correctamente, que no puede haber nada quebrantado, nada partido ahí, nada desgastado ahí, si usted quiere vivir una vida donde la familia pues está siguiendo la bendición de Dios. Mire conmigo, nosotros mirando en este pasaje de Génesis hemos dicho que Génesis comienza, pues es el principio de toda la revelación. Que la Biblia no comienza con Juan 3:16. Muchas veces cuando usted y yo entramos por primera vez a una iglesia evangélica, pues se nos predicó a Cristo, amén. Y se nos predica que el Señor sana y que el Señor salva, y usted pasó adelante para recibir al Señor, y gloria a Dios por su misericordia. El Espíritu de Dios lo hizo nacer de nuevo. Pero la pregunta fuera: si Dios ha salvado mi vida, si Cristo ha salvado mi vida, si yo he nacido de nuevo, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la perspectiva de aquel que ahora tiene una nueva máquina de Singer en su casa? Una nueva vida, un nuevo matrimonio, un nuevo cambio de Dios. Y les recuerdo que entonces su vida, mi vida, después de salvados, es una vida que tiene que alinearse, este fue el mensaje pasado, alinearse a la creación de Dios, al plan de Dios cuando Él nos creó. Mire, un ejemplo en cómo Dios arregla. Como mi tío, cuando Cristo estaba en este mundo, le vinieron y le dijeron: Señor, Mateo capítulo 19, ¿es lícito para un hombre divorciarse de su esposa? Hay iglesias y la realidad de la vida es que nosotros tenemos matrimonios quebrantados. Pero ¿cómo arreglamos el matrimonio? Ya sea aún cuando está divorciado, si usted se va a casar otra vez, o si usted piensa en no casarse aún más. Ahora, pues, ¿cómo usted arregla su vida? Usted no puede como decir: bueno, ya esto se rompió y ahora sigo con todo lo otro roto también. Que la Biblia, entonces, el Señor le dice a las personas:
le dice, ¿no habéis leído? En el principio es de esta manera. En otras palabras, Cristo, para arreglar la complejidad de lo complejo de un matrimonio, cuando han llegado al punto de que no aguanto más y me divorcio, que todavía queda una esperanza, todavía queda una jugada, todavía queda un movimiento, que es el quebrantar tu matrimonio y volverlo a hacer originalmente. Estaremos hablando del matrimonio la semana que viene. Pero todo matrimonio tiene un principio y tiene un fin. Y a veces que los fines llegan antes del fin. Pero cuando usted llegue a su fin, la manera de este matrimonio, a esta edad, a este tiempo de casado, la manera de seguir adelante es no de seguir así, sino de regresar y reconstruir tu matrimonio, que ahora no anda muy bien, con las piezas originales que el Señor da. Mire conmigo entonces en el libro de Génesis, si no lo tiene abierto todavía, y leímos aquí en el capítulo 2, versículo 4, terminando el capítulo 2. Si usted está leyendo correctamente, pues usted va a darse cuenta que Génesis capítulo 1, Dios creó el cielo y la tierra. Y ahora en Génesis capítulo 2, pues como que repite que Dios va, versículo 4, el día que Dios creó los cielos y la tierra. Pero Dios ahora en Génesis capítulo 2 nos va a meternos más cerca y decirnos, esta es la manera que yo creé al ser humano. Cómo trabaja la sociedad del ser humano, cómo trabaja el matrimonio del ser humano, cómo trabaja el hombre puesto de pie en este mundo que yo creé. Como decimos, una pregunta que usted tiene que hacerse es dónde usted está parado. Y para comenzar, si usted está perdido, hay algo que no camina bien en su vida. Cuando uno se pierde, uno como que debe de parar y debe decir, espérate, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde está el norte? ¿Dónde está el este? Y casi siempre, pues uno cuando se está perdido literalmente, uno mira donde se levantó el sol, y si ya uno sabía que son como ya de tarde, uno se da cuenta que donde está el sol cayendo, pues ese es el oeste, y que mi casa está para el norte. Yo me acuerdo que como uno se acuerda de su vida, me acuerdo que cuando yo era chiquito me perdí 2 veces. Qué susto es perderse. Pero cuando ya estaba desesperado, como que me entraba, había que agarrar este toro por el cuerno y decir, ok, ¿dónde vivo yo? Decía yo. Dice, ok, yo vine como de acá y mi tía estaba por aquí. Y como que uno hacía las calculaciones de un guajirito. Calculaciones ya de un guajirito, de dónde sale el sol, el viento, la luna. Como que uno trataba de ubicarse y corría hacia el lugar donde me parecía a mí. Y da la casualidad, gloria por la misericordia de Dios, es que ahí se empezaban a ver las luces. Yo decía, ahí están las cosas. La idea es que cuando usted y yo tenemos problemas, nosotros no estamos ni preguntando. El problema de Estados Unidos es que la gente ni están preguntando cuál es el norte, cuál es el sur, cuál el este y el oeste, porque eso es lo que la Biblia nos dice. La bendición que usted tiene como creyente, que el Espíritu de Dios ha venido a su corazón, es que usted ahora tiene iluminación del camino, right or left, derecha o izquierda. Usted sabe por la palabra. El problema que nosotros tenemos es que a nosotros nos gusta estar perdidos. Y una de las interesantes cosas en la Biblia, el Salmo 139 dice que tú me has conocido, Señor, tú me has examinado, tú conoces todo en mi vida, tú conoces todas las cosas. Y después dice la Biblia, Señor, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Es como que hay algo en cada matrimonio, en cada varón, donde después que ya uno tiene construida la vida, mire cómo es, nosotros mismos después de tener construida la vida, después de casado, después de hijos, pues aparece, ¿cómo puedo yo no tener que hacer esta responsabilidad? Y abro la puerta a algo que sé que es, no quisiera que mis hijos me vieran en esto.
sea fumar, sea tomar, sea... lo peor todavía es que cuando uno quiere enseñarle a los hijos cómo hacer esto. Entonces, ¿dónde me voy de tu espíritu? ¿Dónde huiré de tu presencia? El salmista dice, aun cuando el ser humano sabe que Dios me ha creado, porque en verdad no hay ateos en este mundo, todos tenemos esa ley de Dios intrínsecamente hecha en nosotros, es un aparato que Dios ha puesto, nuestra conciencia, donde conocemos el bien y el mal, sabemos que hay Dios, pero al mismo tiempo escogemos no vivir con Dios. Hay dos cosas que me llaman la atención antes de mirar estas cuatro partes de que la vida está hecha. Una de las cosas es que cuando leemos Génesis encontramos que Dios es el autor o el carácter principal. Él es el chévere de la película. Y lo sabemos porque cuando leemos la Biblia encontramos 12 verbos que se hablan de Él. El único sustantivo, el único sujeto que actúa en Génesis 1 y 2 es Dios. La Biblia me dice, Dios creó. En el versículo 1 me dice, Dios dijo. En el versículo 3, Dios vio. En el versículo 10, Dios hizo. En el versículo 7, Dios llamó. La noche, el día, la tierra, el cielo. Dios ha puesto las categorías donde usted y yo nos movemos. Dios ha determinado el matrimonio. Es Dios quien lo dice. Y nosotros vivimos así. La infidelidad y la inmoralidad es inmoralidad porque es fuera de la categoría donde Dios creó. Allí se hacen estas cosas. En otras palabras, el ser humano, aunque usted no crea en Dios, aunque usted no quiera creer en Dios, usted no puede salirse de Dios. Dios te conoce y al mismo tiempo nosotros queremos huir de Dios, pero Él es el centro del universo, Él es el centro de todas las cosas. Dios puso las estrellas, Dios bendijo al ser humano, Dios acabó su obra, Dios reposó de su obra, Dios santificó el séptimo día, Dios, leemos en el capítulo 2, formó al ser humano. Se han ustedes hecho la pregunta, y esto es una pregunta tonta, pero mire qué interesante. Se ha hecho usted la pregunta cuando usted vino de allá, de su país, y vino acá, que la gente tenía 2 pies y 2 manos y una nariz, 2 orejas, quizás una lengua más larga, pero más o menos. En otras palabras, usted puede ir a África, usted puede ser musulmán, usted puede tener cualquier religión, pero usted no es otra cosa que lo que es todo el mundo. Y aunque uno pasa por al lado de eso, no se da cuenta. Nadie quiere rectificar su vida reconociendo si todos somos iguales. Dice Hechos capítulo 17 que de una sola sangre Dios formó todas las tribus de este mundo. Dios formó todos los lugares, todas las culturas. Necesitan la fidelidad en el matrimonio. Todas las culturas aman a sus hijos. Todas las culturas, los hijos ríen y como que se gozan y están alegres y rompen el decoro de un lugar. Todas las culturas, las mujeres tienen dolor de parto. Todas las culturas es de noche y es de día. Todas las culturas el hombre nace y el hombre muere. Nosotros a veces que queremos ir a una universidad, no hay nada malo con eso, pero en la universidad te van a hablar las cosas de tal manera donde uno ya no percibe la voz de Dios bien clara. Salmo 19 dice la Biblia que el cielo y dice el firmamento, dice declara la gloria de Dios. Día a día proclama que Dios existe. Cada noche dice proclama y sin palabras. Dice que de día se levanta el sol preparado para correr la carrera de everyday. Yo nunca he escuchado al sol, y es una manera de decir, quejarse de lo mismo todos los días. Mire qué interesante.
Hay algo algo que se ha quebrantado en este Singer, máquina de su vida, de mi vida, donde hay algo que no me conformo ahora con que Dios es el que nos ha colmado de bendición, nos ha puesto sobre su creación, sobre todas las cosas, y todavía estamos complaining. Y el complain, el sentimiento de depresión, de tristeza, que las cosas no están como yo quiero al final, no viene de que Dios no es creador. Viene de que hay otro capítulo, que veremos el capítulo 3, que es donde se han roto las cosas. Capítulo 1 y capítulo 2 entonces son como Dios edifica las cosas. Como Dios formó la máquina de Singer originalmente. Cuando está rota ahora es porque Génesis 3, eso será Dios mediante, si Él no ha venido todavía, lo que estaremos hablando. Pero la Biblia me habla a mí que Dios es el centro, es el que se mueve, es el que da significado. No hay nada que el hombre pueda inventar nada más. Es Dios quien lo determina. Dios quien determina todo en la vida. Determina el matrimonio, determina la moralidad, determina lo bueno, determina lo malo, determina el bien, determina la sabiduría. Todo lo determina Dios. Usted no puede. El problema de nuestra vida, de no arreglar la vida, es que nosotros no queremos ir al manual y decir, how does this go? ¿Cómo está supuesto esto estar? Cuando nosotros tuvimos a Jonathan, antes de él nacer, pues me acuerdo haber ido a comprar ¿cómo se dice? Ya hasta se me ha olvidado, uno pone los baby ahí, la cuna. Fuimos a la cuna a un lugar donde la vendían barata, a un lugar chino, a gente de Asia ahí, y todo estaba como a 70% off. Todo era 70% descuento. Nosotros decimos, vamos a comprar lo mejorcito, y de todas maneras nos ahorramos todo lo demás. Y así hicimos. Pero mire, cuando yo entonces pintamos el cuarto, estábamos en California en aquel entonces, pintamos el cuarto y yo entonces empecé a armar la cuna. Una cuna se arma como en 5 minutos. Yo llevaba ya como 4 horas armándola. Me quedaba como un alabandán, el niño iba ahí para abajo, es como que nada estaba bien. Y yo entonces dije, bueno, déjame mirar. A ver. Y estaba escrito en chino. Entonces, ahora no puedo. Pero entonces había algo, tenía unos retratos. Entonces decía, ok, esto aquí, este es el que va. Bueno, ahí entonces lo construí. Y bueno, mi hijo tiene sus problemas hoy, quizás por esa manera de dormir, pero se arregló. Y muchas veces en nuestra vida la Biblia es como chino. No la leemos, no la entendemos, no le damos lugar, no le damos pie, pero Dios nos está diciendo, en su palabra nos está diciendo, usted tiene que regresar a ella, tiene que mirarla otra vez, tiene que mirarla otra vez, tiene que mirarla otra vez. Si no trabaja la primera vez, no es porque esto no trabaja, sino es porque usted no entendió lo que le decía el chino. Y usted entonces tiene que decir, espérate, no es cualquier alicate, tiene que ser el alicate que va con la cosita. Y ya viene incluido, por eso me dieron eso. O tiene que ser de tal pulgada, de tal tamaño. Aquí va el largo, aquí va el corto. Y todos nosotros hacemos eso en todos los otros lugares, excepto con nuestra vida. Es más que no queremos a nadie que me arregle la vida. Pero gracias a Dios, Dios ha puesto su iglesia, donde no solamente usted se salva con la palabra de salvación, sino que Dios te da sabiduría con la palabra que Cristo escribió. Y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que la persona esté completamente preparada para todo lo que es bueno en la vida. Si la Biblia no te entrena en cómo robar, cómo matar, es porque no está supuesto. Pero si la Biblia te entrena en las áreas donde te entrena, pues son áreas que el Señor quiere para nosotros. Y la Biblia entonces me recuerda a mí, no solamente que Dios es el centro, sino me recuerda que todo en la vida tiene que ser mirado con el
el foco de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que enciende, lo que ilumina el problema en nuestra vida es la palabra de Dios, que nos dice: este chiquitico, rueda chiquitica, no va aquí, ahí va la grande. Aquí no va la grande, aquí va la chiquita. Imagínense algunos de nosotros queriendo meter el trabajo, una rueda más pequeña, en el lugar del matrimonio, una rueda más grande. Y ahí le ponemos y le apretamos, y si estamos tratando de meter un pedacito cuadrado adentro de un hueco redondo, no entra. Y usted se puede maldecir a Dios, cambiar de iglesia, por un momento está contento, pero al final no puede usted aplicar la Biblia en los lugares donde se aplica. Hablando con los jóvenes la semana pasada y esta semana, yo siempre tratando de mantenerlos a ellos, tan siquiera en lo que ellos saben más que yo, pero en lo que yo sé. En lo que yo sé, en el mundo que yo me muevo, 2 grandes pastores en Estados Unidos han renunciado a Cristo. No que han caído en pecado, se ve muchas veces, tristemente. Pero que han renunciado a Cristo. Uno es un pastor en Virginia, con una iglesia de miles de gente. Y otro es uno de los adoradores en este movimiento que se llama movimiento de Hillsong, se llama. Donde escriben canciones, cantamos aquí alguna del Señor, clama al Señor, esa canción, eso viene de Hillsong. Y uno de ellos, el que mueve la congregación, ha dicho que Cristo no es para él. Después de hacer llorar, después de decirle a la gente: Dios ahora te va a sanar, después de hacer todo esto, y es algo que está en vogue, está en moda de algunos de los líderes aún quitarse las cadenas, dijeran ellos, de no solamente un cristianismo, digamos, como iglesia, donde la gente quiere ir a una iglesia más moderna, pero ahora aún en iglesias modernas, al dar el paso de salir de una iglesia donde Dios tiene la estructura, a salir una iglesia a donde yo hago la estructura, que eso no te lleva a un encuentro con Dios, te lleva al final a decir: cuando usted es el que arregla su vida no se arregla por usted. La máquina de Singer no se arregla a sí mismo. Tiene que venir alguien, Cristo, quien dice: no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y cita a Deuteronomio contra el diablo para poder manejar su vida correctamente, y que el diablo no se le meta en su vida, aun cuando la promoción, la tentación del diablo era tener más de lo que hubiera tenido siguiendo la palabra. Entonces nosotros necesitamos... la Biblia no puede ser un lugar donde vamos a ver a este hombre hablar y me voy, sino aquí es el lugar donde nosotros aprendemos cómo arreglar su máquina de costura, su Singer, y que usted entonces sepa cómo comparar lo que dice la Biblia con lo que está en la vida, y no diga: pues la Biblia ya no. Si usted es creyente, la Biblia ahora sí. Aconsejando a personas que están por casarse, trabajando con ellos en el libro de Génesis, en esta parte, pues cuando yo comparto Génesis capítulo 5, que ahora el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, pues había un consejo para él. Pero anteriormente la Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo, amén, es bueno para ella, pero entonces dice: le haré ayuda idónea para él. De pronto esa parte de la hermana dijo: bueno, con los tiempos han pasado, yo creo que ahora... Bueno, no dije nada porque yo quiero ayudarlos a ellos. Si fuera alguien miembro de la iglesia, si voy un momentito, si usted corrige la Biblia, pues ya la Biblia no es Biblia, usted es la Biblia. Alguien tiene que decidir quién es Dios.
Génesis capítulo 1 y capítulo 2, pues el principio de toda la Biblia, el versículo 1 me introduce a cómo yo voy a enfocar mi vida. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y el capítulo 2, versículo 4, este es el principio de cómo Dios creó las generaciones de Adán, como usted y yo encajamos ahora aquí. Y Dios es el creador en Génesis 1 y Dios es el creador en Génesis 2. En el universo y mire, en el hogar. Cuando la mujer manda en el hogar, está mal. Cuando el hombre manda en el hogar, está mal. Cuando los dos se sirven los unos a los otros, como dice Efesios, la ayuda a él, ayúdame mi amor. Y en cierta manera ella va a decir, te ayudo porque lo que tú estás haciendo me ayuda a mí. Que entonces hay una relación más armonizada en el matrimonio. Cuando nosotros decimos, no, yo soy el que mando, porque la Biblia dice que yo soy la cabeza. Y bueno, alguien te dice, pero ella es el cuello, ella te dirá donde te quiera. Y la idea es que ni cuello ni cabeza. En cierta manera nosotros entonces tenemos que aprender a aplicar la palabra con el entendimiento de lo que las palabras dicen, que la palabra, la Biblia dice que la palabra significa. Aunque ya nos estamos viendo para la semana que viene, pero mire qué interesante es la Biblia. Entonces me habla a mí que lo importante, es fundamental, es Dios es el centro. No puedes arreglar tu vida sin Dios, pero tampoco no puedes decir, Dios, ayúdame, cuando Dios nos da en su palabra cómo ayudarnos. Este es Dios. Entonces yo le pido a la Virgen, a San Judas Tadeo y a todo el mundo le pido que me ayude, y estoy diciendo, yo le estoy pidiendo a Dios. Bueno, y la respuesta entonces sería, siga pidiéndole a Dios, pero Dios ha contestado en su palabra. Un diácono allá en Texas, en mi iglesia, decía, hay muchas maneras de buscar a Dios, pero solamente hay una manera de encontrarlo, en su palabra, y su palabra es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por mí. Y ver entonces el libro de Génesis en las manos de Jesús. Él es el creador. Génesis 1 y 2, Cristo es el creador. Cuando usted acepta a Cristo, miren un momentito lo que es salvación. Salvación no es decir el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Salvación es que el nombre de Jesús significa que Él es el creador, que Él es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Que cuando yo vengo a Él, acepto que mi creador tomó mi lugar. El árbol que yo hice para crucificarlo, que yo puse para crucificarlo, es el árbol que Él hizo desde el principio. En otras palabras, nosotros no podemos huir de aquel a quien le estamos entregando mi vida, la vida, y le decimos, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y por eso la Biblia entonces me dice, esto es, la palabra de Dios es importante. Si usted va al mundo, permíteme quedarme aquí un segundo, el mundo está destruyendo la estructura de lo que es el mundo guiado por Dios. Mire, tres cosas. Yo iba a traer mi pizarra, la iba a poner aquí, le iba a hacer unos dibujitos, pero lo hago aquí en mi pizarra mágica. Miren la pizarra, ¿la están viendo? Blanco o negra, el color que usted quiera. Y hay voy a escribir tres palabras que reflejan o que hablan de cómo Dios rige al ser humano. La primera palabra es la conciencia. En Romanos capítulo 2, versículo 15. La conciencia. La conciencia es que su ley, su palabra, está escrita aún adentro de ti, aún si usted no es cristiano. Donde quiera que usted esté, hay algo de la palabra de Dios que te habla a ti y la conciencia te defiende o te acusa, quieras o no quieras. Dios ha puesto la conciencia.
Segundo, Dios ha puesto la familia. Es a través de mamá y papá, adoradores y temorosos de Dios, que viven a la luz de Cristo, donde entonces nosotros aprendemos el segundo nivel aquí, de que Dios, como Dios hace las cosas, porque desde niño, entonces uno dice, mira papi, uno entonces hace esto porque Dios hizo eso. Y uno le va inculcando a los hijos, los conceptos, que ahorita vamos a hablar, que entonces le van a ayudar a él o a ella a categorizar la vida como Dios la categoriza. Y el mundo, ahí lo dejamos, ahorita digo, la familia. Lo tercero abajo, que Dios ha creado, esto se va a ver en Génesis capítulo 9, Dios ha creado, escuche bien, el gobierno. Dios creó el gobierno después de la caída, en Génesis capítulo 9, porque el hombre ahora después de Génesis 3 empieza a matar y a robar y a mentir, a hacer todas las cosas, y se casa con muchas mujeres, y Dios entonces tiene que poner el gobierno, y el gobierno de la palabra primero, donde la palabra, el gobierno de Israel, donde él enseña que si una persona comete adulterio tiene que ser apedreada, porque eso es algo que destruye la sociedad. Bueno, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde ya, gracias Señor, no nos apedrean a nosotros. Pero cuando a Cristo le preguntaron, Señora, sobre ¿se puede uno divorciar? En Mateo 5, el Señor dice aquí abajo, el que mire a la mujer ya ha cometido adulterio. Y mire, y el que se divorcia de su esposo y se casa otra vez, ha cometido adulterio. Porque Dios rige al ser humano con los estándares de su palabra. Si nosotros ahora como nos parece fuerte, pero Dios al principio puso la máquina de Singer de esta manera. Y cuando usted quiere arreglar su vida, usted tiene que decir, no puedo decir que esto no es pecado. Usted tiene que volver a tener los estándares de Dios. Es solamente la misericordia de Dios, como en el caso de David, que cometió adulterio, donde Dios entonces le perdona. No le perdona porque te voy a dejar, sino porque tiene un Cristo que el castigo de la paz de David cae sobre él, y por la llaga de Cristo él es sanado. Nuestro juez también es misericordioso. Ahora miren un momentito, 3 palabras. La sociedad donde vivimos está atacando las 3 áreas. En la televisión, en todo lugar, a la conciencia, ¿cómo la ataca? Pues si usted va y está tomando una decisión de ser varón o hembra, que el consejo, el mundo, te va a decir, come out of the closet, sal del closet. ¿Cuál es el problema? Y la idea es que la conciencia, ahora que le dice a la gente, estoy mal, estoy bien, ahora le está diciendo, esto está bien. La conciencia está siendo atacada. Los principios adentro del ser humano. Y hablaremos más de eso. Y lo segundo, la familia. ¿Cómo está siendo la familia atacada? Pues Dios dice en Génesis que Él creó al hombre, a la mujer. Dice la Biblia, varón y hembra, para que sean uno. Y nosotros hoy estamos diciendo varón, y hembra y hembra. Y las leyes están pasándose como para promover que la familia ya no es mamá y papá. Literalmente varón y hembra. Y tercero, en la línea del gobierno, pues nosotros ahora estamos viendo, por ejemplo, usted ve que las personas le tiran agua a los policías y le faltan el respeto a los policías. Poco a poco más y más. Donde ese no es mi presidente, ese no es. El mundo puede decir así. Me decirle una cosa, pero si Dios pone a quien sea, que uno como creyente, la Biblia dice, uno tiene que orar y tiene uno que desear que Dios bendiga a esa persona, lo ayude, lo cambie, lo haga algo, pero no como vivir como una libertinismo donde no tenemos gobierno.
La Biblia entonces me dice que, déjeme decirle cómo el gobierno trabaja, por si se me pasó, el gobierno trabaja es porque tiene penalidades para el que roba tiene penalidades para cuando hay un divorcio, hay una corte, hay una ley que te dice 50% para él y 50% para ella. Cuando usted mata a alguien, la policía viene y te prende. En otras palabras, que el gobierno que Dios ha permitido en este lugar, Romanos 13, dice, son ministros de Dios. Cuando nosotros queremos construir la vida, si usted está en algo, si usted está vendiendo drogas, sorry, pero en la otra iglesia donde estaba, había una persona que venía y tenía mucho dinero y la hermana vino y me dijo, pastor, ore por mi esposo, lo pusieron preso. Mi hermano, ¿cómo? Vamos a orar, amén. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo la podemos ayudar? Bueno, haciéndome la historia, dice, mi esposo tiene un negocio de camiones. Y él entonces trae y lleva ciertas cosas que nunca me dice. Y hace viajes allá para acá. Con, digamos, un carro, más con una bolsita metida dentro del carro. Cuando lo agarraron le partieron la vida. Si usted quiere arreglar su vida, pues la Biblia me está diciendo a mí que Dios en estas tres cosas, en la creación, pues la conciencia, pues la familia, uno obedece a los padres y a las madres, uno honra a los padres y a las madres, y uno como padre y madre aconseja en los verdaderos caminos del Señor, y uno entonces hace las cosas que son según la ley como las tiene. Como la Biblia entonces me enseña a mí de que la palabra de Dios es la que rige, la que da la autoridad a las cosas. En nuestro pueblo muchas veces nosotros tenemos la Biblia como a ver si me ayuda el consejito. Pero el consejito no es un consejito. Hoy o en otro tiempo, nuestra iglesia es un lugar donde se explica la palabra de Dios, guste a quien le guste, aún a mí, donde uno tiene que decir, pues yo prefiriera, pero no prefiriera nada. Dios es el que dice en su palabra. Y si queremos arreglar la vida, pues Dios es el centro de todo. Él es el único que habla, y segundo, Dios es el que habla en su palabra. Este señor, muchos años atrás, C.S. Lewis, escribió un libro, yo lo he mencionado aquí antes, que se llama God in the Dock, Dios en la banca. Y su explicación es que donde está el juez, ese es el tribunal del juez. Y donde está el acusado, es la banca del acusado. Y que en todas las religiones, en un tiempo, en los tiempos, las religiones vienen a su Dios como en la banca, pidiéndole perdón, dando sacrificio. Señor, ayúdame. Señor, estoy mal. Y Dios castiga a la gente. Esas son las religiones. En el tiempo moderno, el que está en la banca es Dios, y el que está en el tribunal somos nosotros. Y cuando a nosotros no nos gusta algo de la palabra, como Dios creó a la mujer para ayuda idónea, que esa parte de ayuda es como someterme, es como que y nosotros ponemos a Dios en la banca, en el dock, y nosotros estamos entonces en el tribunal. Si tú quieres arreglar tu vida, mi vida, necesitamos entonces decirle al juez su honor, your honor, Jesus, Señor, your honor to you, gloria to you, honra a ti, tu poder, tu sabiduría. Siéntate en el tribunal y enséñanos a vivir. Mire, 4 cosas entonces donde la Biblia me dice, son 4 ruedas que nos ayudan a nosotros. Las menciono bien rápido porque están claras. La primera rueda, en el capítulo 2, miren, que leímos la semana pasada, en el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Y la Biblia entonces me dice que lo primero que usted y yo vemos en el mundo es que este mundo se corre a través de ciclos. Verano, otoño, invierno y primavera. Y empieza otra vez. Que nosotros vivimos de noche
y de día. Que hay 7 días donde uno trabaja, 6 días, va a decir el Señor, y el séptimo uno descansa. El número 7 es algo importante en la palabra de Dios, porque es un ciclo de que el séptimo día Dios reposa, y de ahí Él ordena a Moisés, cuando establece el gobierno de una nación, que 6 días usted tiene para hacer todo lo que usted quiera. Corte la yarda, haga cuando limpia la ropa, el laundry, limpia el carro, llévelo a arreglar. 6 días. Y el séptimo, you have to rest. Tienes que descansar. Dios ha creado la noche para dormir. Normalmente, algunos de nosotros dormimos en la mañana porque hemos estado en la parranda toda la noche. No, dormimos en la mañana porque trabajamos por la noche. Pero la idea es que usted tiene que dormir. Si usted no duerme, si usted duerme 2 horas nada más, o 3 horas, 4 horas, al poquito rato usted empieza a ver visiones. Eso está mal. Nosotros que padecemos de problemas emocionales, depresión, ansiedad, hubieron muchas noches donde la preocupación era que no he dormido, no duermo. Y la gente seguida te quiere dar una píldora. Bueno, lo importante es que es reconocer que este ciclo es importante. Y que la Biblia entonces me dice que en el séptimo mes hay tres fiestas de Israel. Y la Biblia me dice, en 7 semanas después de la resurrección, hay 7 semanas donde Cristo resucita. En el 49 días, Cristo en 50 días va al cielo. Porque Dios tiene este ciclo. Y lo que queremos decir entonces es que en el séptimo día Dios ha establecido la primera rueda, adoración. La pregunta es, ¿cómo, si mi vida no está muy bien? Una de las respuestas es, ok, si tu salud no está bien, si tus hijos no están bien, si los matrimonios no están bien, hay otras cosas que quizás estén bien, pero lo que en verdad importa es si tus semanas tienen el ciclo de trabajo y de adoración, descanso para Jehová. Y la Biblia entonces me enseña a mí que el ser humano no puede vivir. El domingo es un día donde Dios ha establecido, donde nosotros descansamos y venimos a la iglesia para escuchar cómo es que se le echa el aceite otra vez a esta semana que hemos vivido. Y volvemos entonces a mantener en mantenerlo afilado, mantenerlo en preparación, la condición de nuestra vida, cómo vivimos, para qué vivimos, lo que gastamos, lo que hacemos con nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que oré? A veces venimos a la iglesia y usted escucha al pastor decir que hay que adorar con los niños, orar con los niños. Y uno puede decir, y yo no sé, o quién sabe, o decir, yo me acuerdo que yo lo hice una vez. La iglesia está ahí, eso que se acaba de decir está ahí para que usted diga, Señor, perdóname, gracias Señor, y tengo que volver a empezar a hacer esto. Usted tiene que cortar la yarda en su corazón, en su familia. Tiene que cambiarle el aceite al carro. En vez de decir, hace tiempo que no le he cambiado el aceite. Pues si hace tiempo que no le ha cambiado el aceite, pues ahora mañana mismo vaya y cambie el aceite. Y mañana mismo usted comienza por lo que usted está escuchando de la palabra de Dios. La adoración es importante. Mire lo segundo. La Biblia me habla de la sociedad. En el capítulo 2, el versículo 8 en adelante, me habla de el jardín, el huerto de Edén. Dice que el Señor creó este huerto. En Génesis 1, nada más dice que Él creó los árboles y que creó al ser humano, hombre y la mujer, a su imagen en el 6º día. En el capítulo 2, Él ahora va más específicamente, va entonces a mirar en la lupa y va a enseñar cómo el Señor crea el jardín, y de ahí Él entonces toma el barro, el fango, el polvo, y da forma al ser humano, y de ahí sopla al ser humano la vida, y de ahí lo pone en el jardín para que lo guarde y lo cuide. Y lo que me está hablando a mí entonces, la sociedad, mire un momentito, la sociedad que Dios creó es una sociedad, en el versículo 9, deliciosa y buena.
buena para tu vida, buena para criar, para darte fuerza, para darte salud, para darte vigor, para darte belleza, para ayudarte a decir, ¡qué hermoso! Ese era el huerto. Y lo que queremos decir es que nuestra sociedad donde vivimos, la casa que usted tiene, los hijos que usted tiene, las cosas que usted hace, tienen entonces que servir lo que usted acepta, el programa de televisión que usted tiene, el Netflix que usted compra, el app que usted mete en su teléfono. Todas estas cosas tienen que servir al progreso, a la bendición, a la edificación, a la cultivación de tu vida. Pero nosotros no vivimos en el Edén. Sabemos que tú y yo vivimos ya en Génesis de 3 para adelante. Pero no llegue allí hasta que llegue aquí primero. Nosotros hablamos de todo pecado, pero ¿cómo usted reconoce el pecado, hermano? ¿Cómo usted sabe lo que es pecado? Si usted dice, bueno, yo sé el pecado porque mi mamá me dijo, o porque me hacían lavar con jabón la boca cuando yo decía esa palabra, o me pegaba la monja, me daba bien duro con la regla cuando yo faltaba el respeto. ¿Cómo usted aprendió lo que es malo? Bueno, no importa cómo usted lo aprendió. Cuando uno es adulto, uno se da ciertas excusas en cosas que están mal. ¿Alguien quiere decir amén? No. Pero la idea es que nosotros no queremos a cierta gente que nos digan que con ese no, ese es el novio mío, no, ese es mi novia. No, pues yo estoy solo, yo tengo que tener una mujer. No, yo estoy solo, yo tengo que tener un hombre. No nos vamos a casar, pero vamos a vivir juntos. ¿Quién corrige a una persona? La palabra de Dios me está diciendo, cuando lo que tú haces no prospera, no es belleza, no da salud, no da fuerza, no cultiva tu sociedad con tus hijos y tu familia, ahí no está el camino de Dios. Dios, para nosotros identificar los problemas hoy, tenemos que ver cómo está bien. Está bien cuando cualquier cosa que tú hagas, que sea para bendecir, para prosperar, para fructificar, para seguir adelante, para poner a Dios en el centro y darle la gloria a Él. Que esa es la sociedad que usted tiene que tener. Ahí, esos son los hijos que usted tiene que, esos son los deportes que ellos tienen que hacer, esas son las decisiones en los deportes que ellos tienen que tomar, donde ellos entonces, todo lo que sea, esto es lo que te va a bendecir, hijo mío. Mire qué fácil es criar a los hijos, es difícil, pero es fácil en el sentimiento, de la manera esta. Si yo sé cómo la máquina de Singer tiene que estar, pues cuando yo veo que no está así, pues la manera no es de seguir así y pedirle a Dios que me ayude. Toda religión hace eso. El cristiano se arrepiente y le pide al Señor, gracias Señor, que me has transformado, y vuelvo a poner los pedazos de la manera que Él hizo en la vida. No hagamos los desentendidos, como chivo loco era la palabra de mi mamá. Ella me decía, haz esto, y yo me hacía el desentendido, el chivo loco me decía. Porque uno entonces escucha y al final hace lo que uno quiere. Y después uno se mete en los problemas, como uno no quería, pero así Dios me está diciendo que la sociedad, el jardín que Dios creó es belleza y cosas buenas para tu vida. Todo lo bueno para ti. Cristo dijo, el ladrón viene a robar y a matar. Amén. Pero yo he venido ¿para qué? Para darte ¿qué? Vida. ¿Y cómo? En abundancia. Dios no está interesado que usted tenga nada. Dios está interesado de bendecir tu vida. A veces que no tiene que ser materialmente como el mundo quiere, sino quiere decir con paz y con gozo y con regocijo, hijos que caminan con Dios. La Biblia entonces me enseña a mí que esta es la manera de ver esta segunda rueda. Cómo está mi sociedad, cómo está mi ambiente. Si mi ambiente está quebrantado, triste y no es bueno, pues entonces yo tengo que decir dónde se está. Porque el plan de Dios es para el bien mío. Dice la Biblia, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional, y renovaos por el renovamiento de vuestra mente, para que podáis probar cuál es la buena, la perfecta, dice, voluntad de Dios.
Dios, la voluntad de Dios no es que tú no te cases, la voluntad de Dios es que te cases con el hombre para la gloria de Dios, perfecto para ti, no el cualquiera que viene por ahí. Y la Biblia entonces me dice, esta es la manera de asegurar las cosas, cuando ya no se pueden, cuando ya tú te casaste con, bueno, entonces ahora uno tiene que decir cómo Dios quiere que yo arregle lo que yo puedo arreglar por su palabra. Bueno, la Biblia entonces me dice la sociedad. Mire lo tercero, y la Biblia entonces me habla, lo primero el sábado me habla de la adoración, lo segundo me habla del trabajo, de crear una cultura, cuidar del ambiente, de la sociedad donde yo vivo, de lo que me rodea, para bendecir a los demás en mi trabajo. O sea, el trabajo importa, el trabajo que nosotros ejercemos diariamente. Pero mire lo tercero, la Biblia entonces me habla a mí de esto que se llama el pacto. Y es importante, en el capítulo 2, versículo 16, se mira de esta manera: y mandó Jehová al hombre. Dios entonces le dice, yo he creado todos los árboles, y hay un árbol que está ahí, que es el árbol del bien y el mal. Tú puedes comer de todos los árboles, mas de este no puedes comer. Mire lo interesante, en esa pequeña prueba, Dios determina lo que está en nuestro corazón. El ser humano, más adelante vamos a ver en el capítulo 3, que ella vio que el árbol era bueno, que me daba sabiduría, pero lo que define las cosas es lo que manda Dios. Y la Biblia entonces me enseña que Dios solamente se relaciona con el ser humano a través de sus mandatos, sus mandamientos, lo que él es, la expectativa que él tiene, y nosotros hoy no podemos cumplir esas expectativas, pero estamos responsables para vivir de esa manera. Que nosotros entonces la única manera de ser salvo, al conocer los mandamientos de Dios, es venir a Cristo, quien guardó los mandamientos, para que su obediencia se acredite a mi vida, para que mi desobediencia sea puesta sobre él, y su castigo es el castigo de mi desobediencia. Pero lo importante es que aun cuando usted es creyente, usted tiene que seguir la palabra de Dios. Hay lugares donde alaban a Dios, hablan en lengua de muchas cosas, pero cuando la esposa va con los 8 niños, el hombre va adelante con su Biblia, él cruza la calle primero y después viene ella con todos los chiquilines. Y en cierta manera, pues, un retrato para enseñar de que hay veces que nuestras acciones, aunque profesamos a Dios, nuestras acciones no reflejan como Dios quiere, lo que Dios espera. Y la Biblia entonces me enseña que uno tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. En el caso de este ejemplo, pues el hombre tiene que ser el que agarra a todos los niños, y la mujer que se salve primero y él agarra a todos los chicos. O 2 agarra a ella y él agarra a los otros 5. La idea es que nosotros reflejamos a Dios por la manera entonces que nos llevamos y nos tratamos. Los mandamientos de Dios no paran aun cuando uno es creyente. Ahora tenemos el poder de decir que sí a lo que Dios dice, porque ya sabemos que Dios no nos castiga si fallamos, pero sabemos que lo que Él dice todavía hay que hacer. Uno no puede decir, Señor, tú me has perdonado y yo sigo haciendo algo. No, tú me has perdonado para que yo ahora haga lo que siempre Dios ha querido, sin preocuparme de que Él me va a castigar. Y por último, la Biblia me dice, el sábado, ¿cómo está tu adoración? ¿Cómo está mi sociedad, lo que yo tengo alrededor de mí? Si es bueno, si es bonito, si es positivo. Y cómo está mi trabajo o mi vida bajo la palabra de Dios, los mandamientos a mi vida. Y por último entonces el matrimonio. El capítulo 2, versículo 21, hablaremos de esto la semana que viene. Pero es entonces el matrimonio. Un psicólogo norteamericano, sociólogo norteamericano, estudió las culturas, como 72 culturas en diferentes países, en diferentes continentes, mirando las culturas que tenían, las sociedades que tenían prosperidad. Y este hombre concluye
que todas las sociedades donde el matrimonio no es honrado, no prosperan. No hay bendición. Los musulmanes, los árabes, todo el tiempo. Los hindúes, que decimos, honran al matrimonio. Voy a decirle cómo honran, tienen más de una mujer. No honran el matrimonio. Y te le pueden pegar con el palo a la mujer en la cabeza y la talibana. Y eso es lo que se está respetando en este país. La idea es que no todas las religiones son iguales y Cristo pone a la mujer y al hombre, los dos son creados a la imagen de Dios. Pero lo interesante es que en el estudio de este hombre, cualquiera sociedad que no honra el matrimonio, las cosas no le va bien. Vamos a hacerle la pregunta, ¿el hispano, hermano? ¿Honramos el matrimonio? Vamos a decirle lo que yo he observado. Nosotros honramos el matrimonio, pero tenemos un doble estándar. Que está bien para el hombre no honrar tanto el matrimonio. Y la Biblia me dice entonces en Hebreos, a mi vida primero, y a todos nosotros, que a los fornicarios y a los adúlteros Dios juzgará. Y toda cultura, todo ser humano que quiere quebrantar esas promesas y vivir como queremos, Dios disminuye la prosperidad de sus vidas. Aun cuando tenemos prosperidad, viviendo una vida así como este hombre que se acaba de matar. Ustedes saben, ese hombre que tenía una isla y tenía muchachitas de 13, 14, 15 años y venían gente de grande, venían ahí. Que ahora lo prendieron finalmente y el hombre entonces se quita la vida. Qué manera de morir por la vida que vivimos cuando nos hemos honrado. Hemos tenido el dinero, pero no terminamos, el dinero no nos ayudó. La palabra de Dios me dice que entonces el matrimonio es no solamente, como vamos a ver, lo que Dios quiere para nosotros, la prosperidad de la vida. Como está el matrimonio, así está la nación. Y estamos quebrantando el corazón de nuestra nación, trayendo nuevas versiones de lo que es un matrimonio. Y por eso este pastor, aunque le puedan decir, oh, él es antiinmigrante, no. Yo soy bíblico. Y la Biblia dice, Dios bendice. ¿Para qué vinimos a Estados Unidos si vamos a romper el matrimonio? Porque una vez roto el matrimonio, ninguna otra prosperidad vale nada. Porque cuando Cristo, de todas las ilustraciones que hay en la vida, de todas las ilustraciones, Él dice que Cristo es el esposo de la iglesia. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Y que como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que de esa es la manera que el esposo vive, se entrega. Y nadie es perfecto ahí, pero que ese es el ejemplo. Que la iglesia prosperará porque tiene un esposo fiel y verdadero. Usted no pierde su salvación, no porque nosotros no... Es porque usted tiene un esposo fiel y verdadero, que le amó y nos amó hasta el fin, para lavarnos, para plancharnos de toda arruga y de toda inmoralidad y todo lo que está mal, todo lo que no adoramos, de todo lo que hacemos mal en nuestra vida, de toda desobediencia en nuestra vida, de todo quebrantamiento de promesas que hemos hecho en el matrimonio. Cristo viene a salvar al pecador, para salvar lo que estaba perdido, porque Él es el esposo fiel y verdadero. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, otra vez por tu palabra.